Primero vimos el tema de ocupar nuestro lugar, porque si no ocupamos nuestro lugar y estamos en la silla del vecino, difícilmente las cosas pueden llegar a mí. Las cosas que me estén buscando no me van a encontrar. Es como que si el cartero me va a entregar un paquete, un pedido, pero yo estoy en la casa del vecino o en el departamento de arriba o de abajo. Si no estoy en mi lugar, no me va a encontrar. Por eso es muy importante lo que trabajamos en el primer encuentro, tomar nuestro lugar. Y el primer lugar es tomar el lugar de hijo. En el sistema familiar, el primer lugar que tomo en la vida es ser hijo. Luego que soy hijo, puedo ser el nieto del hermano del primo del amigo del papá de la mamá de y todo lo demás. Pero si no soy hijo y no tomo mi buen lugar como hijo, difícilmente aquello que ando buscando me encuentre. Sí, ahí los invito a mirar esa primer clase que desarrollamos un poco ese tema, que por un lado puede ser esto que veíamos, de estar en el lugar a veces que hay un hermanito que falleció al nacer o un aborto espontáneo de muy poquito tiempo, eso puede ser un tema, pero también puede ser cuando me convierto en mamá o papá de mis padres y dejo de ocupar el lugar de hijos. Entonces, desde ese lugar, muchas veces que eso lo usamos, a veces cuando nuestros padres van creciendo, pero a veces a lo largo de la vida le damos órdenes, le decimos qué tienen que hacer, y ese no es el lugar de hijos, ese es el lugar de padres. Y ellos ya tienen unos padres, que son mis abuelos. Dejo pistas ahí, miren después la charla que está grabadita tanto en el grupo de Cuerpo, Mente y Alma, como también en el canal de Instagram. También están en el canal de YouTube, así que ahí las pueden encontrar. La segunda charla que vimos fue ¿a qué clan pertenecemos? Si al clan de la lucha y del esfuerzo y el sacrificio, el que todo lo voy a hacer remando en dulce de leche y nunca fácil, y si es fácil no vale y no queda, y si tengo un dinero extra se me escapa y se me va. El clan de los honestos, prefiero ser pobre pero honrado. Diosito quiere más a los pobres que a los ricos y los ricos son a veces unos desgraciados y yo no quiero ser una desgraciada, una mala persona, entonces mejor me quedo pobre y si gano un extra también lo pierdo. Y hoy el tema, bueno, y el tercer clan que fuimos el de la injusticia, pues en nuestro clan todo fue injusto, tuvimos que pagar lo que no nos correspondía, pues alguien tiene que pagar y ahí entramos a pagar, pagar y pagar. Lo vimos, si bien lo vimos resumidamente, pero dejamos ahí un poco sobre esos tres puntos. En la charla que quedó por Instagram quedó cortada porque este, corté la transmisión y después hicimos el trabajo práctico, una meditación de reconexión con nuestros ancestros, así que eso lo van a encontrar en el canal de YouTube, la que está completa, y en el link que les compartí en Cuerpo, Mente y Alma, el grupo de WhatsApp, lo tienen completito, ¿sí? Y hoy, el tema especial de hoy es, bueno, y fíjense en qué maravillosos somos 30 en este instante, 3.0 es el mejor lugar, numerología para crear y manifestar. Así que señales cósmicas. El tema de hoy es el tema de cómo se hereda lo transgeneracional. Y acá vamos a hablar un poco también de la epigenética, ¿sí? Porque muchos de ustedes me decían, bueno, sí, todo esto, pero a ver, ¿cómo es que algo que vivió mi abuelo puede tener una influencia en mí? O algo que vivió mi mamá o mi papá mientras yo estaba en su panza puede tener una influencia en mí. O todavía más atrás, bisabuelos. ¿Sí? Con nuestros bisabuelos, por ahí muchos de ellos han sido inmigrantes, han dejado sus tierras, han empezado de cero, no, a algunos no les ha sido muy fácil, entonces venimos con muchas historias de allí. Entonces, este material de hoy, si bien va a ser breve la explicación, pero la idea es poder compartirles estos puntos de la herencia transgeneracional, ¿sí? Cómo se hereda y las investigaciones, algunas de las investigaciones, porque hay muchísimas, pero algunas de las investigaciones que hacen referencia a esto, para que nuestra mente que siempre trata de justificar y de rechazar un montón de cosas, no nos ponga ahí trabas y nos permita trascender esas limitaciones, poder ir al programa profundo de lo inconsciente para ir transformando esa información, porque mundo interior crea mundo exterior, como es adentro es afuera, ¿no? Las leyes del Kybalión de Hermes Trismegisto. Lo que está adentro está afuera y tiene que ver mucho con lo que es la información del subconsciente. Y la información del subconsciente está todas las experiencias,
de todas mis vidas anteriores, los talentos que traigo, las heridas que traigo justamente para trascender en esta encarnación, los desafíos que traigo para justamente trascender en esta encarnación y que los voy a encontrar en ese clan familiar, que desde el vientre materno los empiezo a ir heredando, más toda la información que voy a ir viviendo y experimentando en ese momento del vientre materno, la experiencia de mamá. La experiencia que mamá tuvo conmigo no es la misma que tuvo con mis otros hermanos, ni los que vinieron antes, ni los que vinieron después. Esa mamá es única en cada gestación, aunque sea la misma mujer, pero hay experiencias diferentes que acontecen. Y obviamente también el tema de los primeros añitos de vida y cómo es ese vínculo materno a los primeros momentos de vida también tiene mucha influencia. Y sobre eso es lo que vamos a hablar un poquito ahora. Entonces, como yo me suelo ir mucho por las ramas a veces, me preparé acá también un PowerPoint para hoy, para, ay, no sé qué toqué. Eh, vale, necesito que me habilites para poder pasar el Power porque como quedaste, ahí está, perfecto, gracias. Bien, aquí entonces vamos a ir compartiendo. Bueno, los que están en Zoom pueden pedirle ahí a Vale que les pase el link de los que están, perdón, ahí en Instagram, si quieren entrar a Zoom para también participar del PowerPoint. Pueden pedir ahí por privado el link de Zoom y Vale se los comparte y se suman aquí. Entonces, esto de dónde viene, por qué se repite y cómo podemos ir transformando esta información. Em, En la imagen que les fui compartiendo de invitación en los grupos, les hablaba principalmente de dos investigaciones, de los estudios que se hicieron en la época del Holocausto y de los ratoncitos, que siempre pobrecitos han sido especie de investigación, pero en esto en relación a los cerezos, que ahora lo vamos a empezar a explicar. Pero antes de esto, quiero pasar a hablar esto, que es la herencia transgeneracional. Entonces, propone que no solamente vamos a heredar el color del pelo, la contextura física, el color de los ojos, el carácter, sino que también ciertas formas de adaptación desarrolladas en esas generaciones anteriores. Entonces, si esas generaciones anteriores sufrieron hambruna, sufrieron miedo, peligro por guerras, por holocausto, por situaciones extremas que hayan atravesado, incluso ni siquiera situaciones extremas, lo emocional de la vida. Eso deja huellas moleculares y se va heredando de generaciones en generaciones. Entonces, hoy la ciencia actual sugiere que ciertas experiencias intensas relacionadas, ya sea con estrés, con miedo, la supervivencia, la privación, pueden dejar huellas biológicas que influyen en las generaciones siguientes, incluso en nietos y también en bisnietos. Por eso algo de lo que estás viviendo hoy quizás nace en esa historia de los que estuvieron antes y que incluso ni siquiera a veces la conoces. Todo lo no resuelto emocionalmente, principalmente es lo que se hereda. Por eso Annie Schussenberger habla de que lo no resuelto, las lágrimas no derramadas, ¿sí? Pasean como hilos invisibles sobre los descendientes, ¿sí? Hasta que alguien puede mirar eso con amor y al mirar con amor se pone una energía de equilibrio ante esas experiencias y la transformamos. Recuerden que el de la física cuántica se nos habla de que la energía no se crea y no se transforma. La energía únicamente se puede transformar. Entonces, una energía de dolor, de sufrimiento, de hambruna, de desesperación, de depresión, de esfuerzo, de sacrificio, todo eso, al mirarlo con amor, se puede transformar. Sí, vamos a hablar al final un poquitito más sobre cómo transformar todo esto, ¿sí? Si hablamos de genética y epigenética, para entender un poquito más todo esto, ¿sí? Eh, Nosotros venimos
nosotros venimos con los genes que están con nosotros, ¿sí? Pero cada gen se puede convertir en 28 a 30.000 cosas diferentes. La expresión en cómo, digamos, cómo se expresa ese gen es lo que puede ser cambiado a través de la epigenética. O sea, no es que cambie el contenido de ese gen, sino cómo se expresa. Por eso hay ejemplos de, como pues aquí, imagina que recibes al nacer una gran biblioteca, ¿sí? Tienes un montón de libros, esos serían tus genes, ¿sí? Entonces, eso es la genética. La genética es la información heredada de tus padres y es el conjunto de instrucciones con las que llegamos al mundo. Pero la epigenética, en cambio, sería como un sistema de marcadores, ¿sí? Que señala la página que se leen. ¿Cuáles son las que van a permanecer cerradas y no se van a abrir? Y cuáles se utilizan con más frecuencia. Por eso no cambia el contenido de los libros, no cambia el contenido genético, no modifica las letras, pero sí qué páginas se van a leer más, qué páginas van a quedar silenciadas. Por eso, dos personas con una genética similar, como mellizos gemelos que pueden nacer, pueden desarrollar respuestas muy diferentes a lo largo de la vida. Y acá es lo donde va a actuar todo lo que tenga que ver con lo que se llama la epigenética. Epigenética es porque está por sobre, está por encima de los genes. Son las señales que esos genes van a recibir y van a crear, copiar ese molde para mandar una información a que se puedan crear o actuar sobre ciertas proteínas, con lo cual va a tener un cambio en esa expresión génica. Podemos tener el gen de la hipertensión, el gen del cáncer de mama, el gen de la calvicie, pero si no tengo el mismo patrón de conducta, comportamiento, pensamiento, emociones, comida, etcétera, no tengo por qué desarrollarlo. Si yo logro trascender la experiencia de mis ancestros y logro aprender a ver la vida con otros ojos diferentes, es donde hago esa transformación y no tengo por qué copiar exactamente las mismas patologías que muchas veces llamamos hereditarias. No son hereditarias, tienen que ver con esa epigenética, como cuando llegamos a la vida. El bebé cuando llega a la vida es como un celular que acabamos de comprar. No tiene función de nada, o sea, no sabe qué es el amor, ni qué es el dinero, ni nada más que algunas programaciones que vengo descargando. Pero ¿cómo aprendo a desarrollarme en la vida? Lo voy a ir aprendiendo con papá y mamá y con los abuelos y el núcleo familiar con el que me voy encontrando en esta vida. Por eso obviamente aprendo a copiar. A ver, si yo nací en Argentina o en América o en Occidente, seguramente voy a tener, para que entendamos lo que le quiero explicar, seguramente voy a tender a una mirada en la monogamia y que si el marido tiene 3 o 4 mujeres, pues la va a cuchillar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una estructura donde aprendí en base a mi historia familiar, mi cultura en la cual convivo, que hay reglas. Y las reglas es, este es mi marido o esta es mi esposa, nadie me la toca, ¿sí? Ahora, si hubiésemos nacido en Arabia Saudita, sería súper normal que cada hombre pueda, cada mujer pueda compartir a su hombre con 3 o 4 mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo en el contexto en el cual ese bebé llega a la vida que lo va condicionando y moldeando. Entonces, lo que para alguien de Occidente podría ser una infidelidad y un trauma tremendo, con lo cual puede desencadenar ciertas enfermedades o ciertas experiencias o situaciones posteriores, o puede quedar una herida emocional muy profunda con la cual se puede ir heredando a las generaciones siguientes, o una bancarrota que se haya vivido, una familia que se desunió porque hubo una herencia que generó conflictos, eso produjo un cierto dolor y una cierta mirada que el dinero es un peligro, voy a ir heredando esta información, ¿sí? Y voy a tener cierta experiencia. Pero a ver, si esa misma persona, esa misma experiencia, tomando el caso de la infidelidad, se vive en Arabia Saudita, eso no genera ningún trauma, no genera ningún bloqueo, no genera ninguna sensación incómoda porque es normal y es aceptable. Entonces, hay muchas cosas que nos van a ir condicionando a medida que vamos experimentando la vida
entre casa, familia y luego la social y lo cultural, ¿sí? Eh, Aclaro esto para que entendamos que la mayoría de los síntomas no son genéticos, son epigenéticos, igual que estas experiencias que hablamos, en este caso, como estamos hablando hoy, es en cuanto a lo que es el dinero. Hay otro ejemplo que también podríamos hablar de esto de genética y epigenética en cuanto al piano. Todos vendríamos con un piano con ciertas teclas en ese piano. Esa sería como la información que heredamos. Ahora, ¿cómo se tocan las teclas? Sería la epigenética, la influencia del entorno y las experiencias. Ciertos acontecimientos que voy a comenzar a vivir, que lo voy a llamar epigenética, ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, que es cómo toco ese piano. Y ese resultado va a ser la melodía, tu expresión única en la vida, en base a eso que heredaste y en base a cómo, o sea, cómo lo vas a ir integrando y articulando, vas a ir teniendo ciertos resultados. Va a ser tu música, ¿sí? Entonces, las teclas podríamos decir que son las mismas, los genes son los mismos, pero cada persona crea una melodía diferente con lo que nos va aconteciendo y con lo que nos va sucediendo a lo largo de la experiencia de la vida. Entonces, podemos encontrar? Bueno, también acá otros ejemplos que podemos encontrar relacionados al dinero. Creo que acá me olvidé una filmina, me parece. A ver, sí. Bueno, en ejemplos relacionados con el tema del dinero que se podrían haber vivido en experiencias anteriores y que pueden dejar una huella aquí, puede ser experiencia como, por ejemplo, bancarrotas o pérdidas de empresa, de la casa, económicas importantes, laborales, conflictos familiares por herencia, como les decía recién, a lo mejor una familia recibe una herencia, en esa herencia se pelean todos, se dejan de llevar bien y eso ocasiona estos conflictos que luego quizás nietos, bisnietos tiene tendencia a no toco el dinero porque prefiero tener mi familia unida, prefiero tener familia unida y quedarme pobre. Experiencias de guerras, de exilios, migraciones forzadas, pérdida de tierra, propiedades o negocios familiares, vivencias prolongadas de escasez o pobreza extrema, estrés económico sostenido durante el embarazo, la infancia o situaciones extremas, situaciones también económicas, a lo mejor esto que mamá a lo mejor sentía que, uy, ¿cómo voy a hacer para mantener este bebé? No sé si voy a poder, ya tengo dos o este es el primero, pero no estoy todavía consolidada económicamente, no sé cómo hacer. Todas estas experiencias pueden ir dejando huellas, tanto desde nuestros padres, abuelos y bisabuelos. O sea, la epigenética estudia cómo estas experiencias pueden dejar huellas biológicas que influyan en la adaptación de las generaciones siguientes. ¿Qué puedo encontrar en, en esta? Bueno, me salió una filmina, pero bueno, se las comento aquí. ¿Cuáles son estas experiencias epigenéticas que pueden influir en nosotros? Además de esto que les comento de experiencias de nuestro clan familiar. La alimentación va a activar cómo se va a expresar ese gen. No es lo mismo que te alimentes con procesados y ultraprocesados a que te alimentes con alimentos reales. La biología necesita alimentos reales, entonces eso es un factor epigenético. La contaminación medioambiental donde estás, el exceso de ruido al que puedas estar expuesto, todo eso puede tener una influencia sobre los genes. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, cómo nos sentimos, cómo estamos, todo eso también tiene experiencia sobre nuestros genes. La actividad física que realizamos, el sedentarismo, todo eso también tiene influencia sobre nuestros genes, los hábitos saludables. Hemos trabajado bastante ya el tema de los hábitos y cómo estos hábitos influencian sobre nuestra biología también. Entonces, todo lo que sería hábito, cómo duermes y la calidad de tu sueño. Recuerda la importancia de dormir alrededor de las 10 a las 6 de la mañana, sería el horario más perfecto. A las 4 de la mañana el horario ideal para meditar y conectar cuánticamente, así que te despiertes ahora, aprovéchalo. Te voy tirando pistas aparte de lo que es el dinero y el transgeneracional.
¿sí? No cenes tarde, porque la hormona de la insulina para la digestión va a interferir con la hormona de la serotonina para el descanso y sueño, entonces no vas a poder dormir adecuadamente. No uses tecnología las 2 últimas horas antes de dormirte, porque el cerebro queda activo durante 2 horas, aunque te quedes dormido por cansancio, pero no se apaga inmediatamente. Entonces hay hábitos que van a ir condicionando nuestros genes. Te tiro algunos otros fuera de lo que es el dinero, pero para que vayas teniendo conciencia de todo lo que puede estar dentro de esta epigenética y que también forma parte de cuidar tu calidad de vida. ¿Por qué? Porque ¿cómo esperas tener abundancia y un buen dinero si estás cansada todo el día, si estás agotado todo el día, si estás deprimido todo el día? Y eso también es energía, frecuencia y vibración. El dinero es una energía elevada, es abundancia, es prosperidad, por lo tanto vibra elevado. Tienes que vibrar también en esa frecuencia elevada, saliendo un poquito de lo que es el transgeneracional. Sí, comparto algunas otras cosas que van un poco más allá también para que también tengas en cuenta que hay otros factores importantes. La alimentación es muy importante en nuestra vida, porque de ahí también va a depender el estado de nuestro intestino, cómo se van a metabolizar esos nutrientes, van a pasar a nuestra biología, para que nuestra biología esté saludable, ¿sí? En la microbiota intestinal se fabrica el 70-80% de los neurotransmisores. Entonces el estado de ánimo se fabrica en el intestino, no en el cerebro, solo un 10% a nivel cerebral. Entonces no sé por qué se trata con antidepresivos de todo lo que tenga que ver con la función cerebral cuando el problema principal de una depresión o de patologías de desánimo tendría que estar más que nada en la microbiota y en la nutrición y en la salud intestinal. Entonces, el cuidado mío hoy va a ser también parte de la epigenética con la que voy a ir heredando a mi descendencia. Por eso, cuidarte hoy, elegir hábitos saludables, van a ser también la mayor, como siempre te digo, la mayor herencia que le puedes dejar a tu descendencia. ¿Sí? Ahora más adelante vamos a hablar de algunas investigaciones y te voy a explicar ahí un poquitito más. En algunas investigaciones que te seleccioné aquí para compartirte hoy, seleccioné estas 6, el estudio de los ratones y el olorcito de cerezo. ¿Sí? Esta que se publicó en la revista Nature en el 2013, la revista Nature de Neurociencias, una de las revistas más importantes. ¿Qué se hizo aquí? Eh, Se pusieron ratitas en cajitas y digamos, cuando pasaban en una esquinita había un olor a una sustancia muy parecida a lo que es la flor de cerezo, entonces cada vez que pasaban por donde estaba este aroma, ¡ah! Descarga eléctrica. Volvían a pasar ahí, ¡ah! Descarga eléctrica. Y así sucesivamente. Lo que sucedió al estudiar a los hijos y a los nietos de esta ratita es que aunque pasaban por la flor de cerezo, no recibían descarga eléctrica, pero todo su sistema respondía biológicamente como si estuviera expuesto a la descarga eléctrica, o sea, activando el eje hipotálamo adrenal, activando la respuesta de estrés, de lucha, ¿sí? De ansiedad, de todo ese mecanismo de estrés. Aunque no hayan pasado por ahí, pero ya quedó esto que se veía con Paulón, un estímulo condicionado, ¿sí? Después, el estudio de los sobrevivientes del Holocausto y sus descendientes, que esto lo hizo Rachel Liuda en el 2016. El invierno del hambre holandés, que los estudió un poco en el 1970, pero que tiene que ver con las experiencias que se vieron en el 44 y 45, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Después, el cuidado materno y la epigenética, aquí Michael Mealny en el 2004 se publica esto también en la revista Nature de Neurociencia. Ahora te voy a pasar a explicar cada uno de ellos. En la actividad física, el cerebro y la herencia biológica, estos son estudios más actuales, con mis profes por ahí de neurociencia más actuales. Todo lo que hoy se está estudiando en cuanto a la actividad física y los efectos en el cerebro y la herencia biológica en las generaciones siguientes, en hijos y en nietos, y los aportes de Annie Anselin Schustenberger y la memoria familiar, que uno de sus libros es Ay, mis ancestros, que te lo recomiendo si lo quieres leer, que lo escriben en 1993, aproximadamente por ahí, y que nos ha ido aportando en esto, en todo su proceso,
esto de que hoy llamamos la herencia transgeneracional y cómo lo transgeneracional está presente hoy en nuestra experiencia. Entonces, para hablar sobre cada una de estas investigaciones, la del estudio de los ratoncitos y la flor de cerezo, ¿qué es lo que se quiso investigar? Si una experiencia de miedo podía influir en las generaciones siguientes. ¿Qué se encontró? Que sí, que los descendientes mostraban mayor sensibilidad a ese mismo olor, aún sin haber vivido la experiencia original. Y acá quizás puede estar la experiencia porque inconscientemente rechazas el dinero, porque inconscientemente bloqueas tu prosperidad, porque inconscientemente algo haces para que ese negocio que emprendes no funcione, o para que elijas un mal socio, o para que cuando tengas un dinero extra, algo suceda y se rompa el coche y tengas que invertir el dinero allá, o se te rompió la heladera, el secador de lavarropa o no sé qué. Y puede estar estas experiencias que vives hoy en estas experiencias de lo que estuvieron antes, como también, por ejemplo, la ansiedad, el pánico, se activa de la misma manera. A veces un cierto aroma, un cierto tono de voz, un cierto constructura física o algo me activa un programa que no sé por qué, pero esa persona me genera ansiedad. O este lugar donde me encuentro me genera ansiedad, pero yo no viví nada que tenga que ver con esto. Yo no, pero mis antepasados sí, y la información vive en mí, ¿sí? ¿Cuál fue entonces el aporte principal que hizo? Que, bueno, sugirió que ciertas experiencias pueden dejar huellas biológicas observables en generaciones posteriores. En cuanto al estudio sobre los sobrevivientes del Holocausto y sus descendientes, eh, ¿qué es lo que investigan aquí? Entonces, cómo un trauma extremo podía relacionarse con cambios biológicos en hijos en hijos y nietos de los sobrevivientes. ¿Y qué fue lo que se encontró? Que sí, cambios epigenéticos asociados a la regulación del estrés, tanto en sobrevivientes como en sus descendientes. Entonces, un aporte principal que mostró que experiencias traumáticas intensas podían influir en mecanismos biológicos relacionados con la respuesta al estrés en la siguiente generación. Se encontró que aunque no estuviesen expuestos a situaciones como estuvieron quienes estuvieron en el holocausto, tenían el eje hipotálamo adrenal activo, todo lo que era el programa de estrés, ansiedad, depresión, relacionado a lo que vivieron sus antepasados. En la investigación sobre el tema de que se llamó el invierno del hambre holandés, acá hubieron también diversos equipos en esta investigación y qué es lo que se fue investigando, cómo la desnutrición durante el embarazo afectaba a los hijos nacidos durante la hambruna. Aquí entre el año 44 y 45, cerca de esa Segunda Guerra Mundial, se vive una gran hambruna. Entonces se estudia esos bebés que estaban siendo gestantes en esa etapa, se investigan años posteriores, décadas posteriores, a ver qué experiencias habían encontrado. Y se encontraron mayor patologías cardiovasculares y metabólicas, principalmente diabetes y o obesidad. También acá te doy otra pista. Muchos me preguntan, ¿y por qué no puedo bajar de peso? Porque hay que estudiar la historia. Esa historia puede estar en el embarazo de mamá y también puede estar en los que estuvieron antes que nosotros, ¿sí? Lo que llamamos nuestros ancestros, abuelos y bisabuelos. En este estudio que se lo llamó el hambre holandés, el invierno del hambre holandés, se estudió directamente embarazadas gestantes y a ese ser gestante en ese momento se lo estudia década después, cuando en los años 70, que tenían aproximadamente unos 30 años, ¿qué había pasado? Sí, entonces sí se encontraron patologías metabólicas, cardiovasculares, sí, diabetes, obesidad y algunas otras más. Sí, esto lo ampliamos mucho cuando vemos la parte de neurociencia en el embarazo y en el vientre materno. ¿Qué aporte principal entonces nos trae? Demostró que las condiciones vividas durante la gestación pueden dejar huellas biológicas duraderas a los descendientes. Como de esta misma manera, si mamá
en esa experiencia de la gestación, tenía miedo a lo económico, estaba preocupada por lo económico, el dinero era un tema que le generaba preocupación, miedo, ansiedad, conflictos, problemas, pues obviamente que eso también fue dejando huellas. Por eso te lo digo ahí para que lo puedas investigar en base a tu historia. Después otros estudios en cuanto a esto del cuidado materno y a la epigenética que se fueron haciendo con Michael Manley en el 2004 más o menos, que acá se investigó el cuidado recibido en los primeros momentos de vida, si esto influye en el desarrollo biológico. Entonces aquí se veía que habían mamás ratitas que lambían, que cuidaban, que maternaban a sus crías y habían otras que no. Y se fueron estudiando los resultados entre estas, las que recibieron la parte del cuidado maternal con respecto a las que no lo habían recibido. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que las crías que recibían más cuidado regulaban mejor el estrés y la adaptación y se adaptaban de alguna manera mejor también al entorno. Y esto es una pista súper importante porque yo puedo traer mucha información en cuanto a la herencia que traigo de los antepasados, pero también como existe la capacidad de la neuroplasticidad permanentemente constante desde el vientre hasta el día que morimos, independientemente si tengo más de 100 años, existe la neuroplasticidad, entonces tengo la posibilidad de reescribir esa información. Entonces, desde el cuidado maternal, incluso desde el vientre materno como el recién nacido, si esas experiencias son cuidadas, son amorosas, están atendidas, todo eso influye positivamente o negativamente, depende de la experiencia. ¿Sí? Entonces, el aporte principal de aquí es que se demostró que las experiencias tempranas pueden modificar la expresión genética sin cambiar los genes. Y recuerden, los genes no es que se cambian, lo que se modifica es la expresión, cómo se expresan. Y estos, que bueno, son uno de los últimos estudios en cuanto a la actividad física, el cerebro y la herencia biológica. Y acá la actividad física, tengan en cuenta también que es uno de los factores principales hoy estudiados de la neurociencia que tienen un efecto en cuanto a evitar el daño neurodegenerativo cerebral. ¿Sí? Otro de los temas que habían votado bastante fue cómo cuidar mi cerebro para evitar el Alzheimer o patologías mentales a medida que vayamos creciendo. Y digo a medida que vayamos creciendo porque cada vez se ve en personas más jóvenes. Y principalmente todo lo que tenga que ver la tecnología, el sedentarismo, todo eso tiene mucha influencia, pero vamos a dejar para otro encuentro. Hoy nos vamos a dedicar aquí a la herencia transgeneracional en cuanto a esto. Entonces también hubieron diferentes investigaciones, se investigó si los beneficios del ejercicio podían generar cambios biológicos que alcanzaran a generaciones posteriores. Y pues, ¿qué crees? Que sí, que se encontraron que esos descendientes, principalmente se estudió en los nietos y en en los hijos y en los nietos, que habían mejores capacidades cognitivas y mayor resistencia frente a algunos procesos neurodegenerativos. Entonces se ponían ratoncitos en algunos espacios donde tenían juguete, que podían jugar, podían hacer cosas, podían moverse y todo lo demás, y otros que no había absolutamente nada y que estaban quietitos y no tenían espacio para moverse. Y se fue estudiando la descendencia. De la descendencia, aunque esos hijos y esos nietos no hicieran actividad física, ya tenían todos los beneficios adquiridos gracias a la generación anterior que lo había hecho. Y esto incluso hoy, en la actualidad, se sabe que sí, cuando comparto por ahí el módulo de embarazo y neurociencia, ahí vemos que si esos 3 meses previos a la gestación, esa madre y ese padre, porque el padre va a aportar el espermatozoide, la madre va a aportar el óvulo, incluso esos 3 meses, fíjate que con qué poquito tiempo 3 meses, cuida su alimentación, cuidan sus hábitos, hacen actividad física, un buen descanso, tienen una vida con el menor estrés posible. Todo eso condiciona favorablemente la ingeniería que va a ir creando ese nuevo ser cuando empiece la gestación. ¿Sí? Entonces, es súper importante tener en cuenta los hábitos, como te decía un poquito al principio, porque estos hábitos pasan a la descendencia y pasan a los hijos y pasan hasta los nietos. ¿Sí? Entonces, un aporte principal sugirió esto, que no solo pueden transmitirse
vulnerabilidad, sino que también adaptaciones y beneficios biológicos. Obviamente que si hago actividad física van a ser buenos beneficios, pero si hago sedentarismo no van a haber buenas herencias. Y los aportes de Annie Angeline Schussenberger, ¿qué es lo que investigó ella? Con ella me voy a detener un poquitito más porque la que también más lo transmite hacia lo que es la parte del transgeneracional. ¿Qué investiga entonces? Que las repeticiones de historias, fechas, conflictos y destinos dentro de las familias. Aquí vamos a ver que a veces nombres similares, las letras, las iniciales, nos dan pistas. ¿Sí? En el primer encuentro decía, yo me llamo Karina, Karina contiene a Ana, y mi segundo nombre es Mariela, y Mariela contiene a María, y María es mi mamá, y Ana fue uno de los amores de mi papá. Entonces, obviamente tenía información en mi nombre de experiencias que traigo de esta herencia del clan, ¿sí? Y también de ahí, como le decía en el primer encuentro, de si elijo el dinero, no puedo elegir el amor, y si elijo el amor, no puedo elegir el dinero. Ese era uno de los programas que estaba incorporado en mí y que descubrí esto hace poquito, el mes pasado, de este programa que estoy contando, hace exactamente, creo que no, todavía ni siquiera un mes. Es fresquito, 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 ¿sí? Pero estas experiencias que se nos presentan, que se nos proyectan en el espejo de la vida, nos llevan a buscar adentro cuál es el origen, por qué se me presenta, para qué, qué historia trae, qué puedo sanar. ¿Sí? Las fechas de nacimiento nos cuentan historias, los parecidos físicos, cuando dicen sos igualita a, de cajón ya sos doble, ¿sí? O las profesiones también nos están trayendo información y que puede haber pistas para ver de dónde ir sanando esto que estás viviendo. Entonces, ¿qué es lo que encuentra Annie? Observó que patrones familiares que parecían repetirse de generación, parecían repetirse de generación en generación. Y su aporte principal es esto de que popularizó la idea de que las experiencias familiares no resueltas pueden influir en las generaciones posteriores a través de dinámicas psicológicas, vínculos y lealtades familiares. ¿Sí? Lealtades familiares, tienes una masterclass gratuita en un link que te compartí en el grupo de Cuerpo, Mente y Alma, que tienes 3 regalitos, una meditación para conectar con tomar tu lugar, una canción hermosa que creamos con mi equipo, principalmente Vale la ha creado, para honrar nuestras raíces, especialmente creada para ustedes, para este grupo, y una masterclass sobre lealtades inconscientes para poder ampliar un poquitito más esto, ¿sí? Porque es un tema súper amplio que tendríamos que estar prácticamente un año entero para desarrollar todo, y estos son encuentros súper cortitos, ¿sí? Y aquí, bueno, como te dije que quería de todas estas investigaciones, quería desarrollar un poquitito más lo que es la parte de Annie Schussenberger. Bueno, ahí veo que escribí cualquier cosa en el apellido y en el apuro no lo revisé. Pero bueno, ella fue psicóloga y psicoterapeuta francesa y luego de cientos de casos clínicos fue cuando comienza a estudiar las repeticiones familiares, fechas significativas, los nombres que se iban repitiendo, destinos similares y esos secretos familiares. O sea, a partir de sus investigaciones, llegó a una conclusión que se convirtió en una de sus frases más conocidas, como te decía recién: lo que no se habla, se actúa. Freud también hablaba de esta frase: aquello que no se habla, o que esos secretos, las generaciones siguientes lo actúa, y lo que no se elabora tiende a repetirse. Entonces, su labor ayuda a comprender cómo ciertas historias familiares no resueltas pueden seguir influyendo en las generaciones posteriores a través de dinámicas psicológicas, vínculos y lealtades familiares, incluso también enfermedades y patologías, incluso también ese vínculo con el dinero. Uno de los casos que ella, por ejemplo, comenta en su libro, bueno, hay varios, pero por ejemplo, uno que me acuerdo ahora es un señor que tiene 39 años, que tiene cáncer de testículo. Cuando estudia la historia familiar, su abuelo a los 39 años tuvo un accidente donde se lesiona la parte testicular y muere. Y así diferentes eventos que va encontrando estas asociaciones
ya si sea por síndrome aniversario, por ciertas fechas, o también por historia, por nombres, por fecha de nacimientos y experiencias significativas. Sí, pero bueno, ella nos aporta un montón de información en base a todo esto. Luego de muchos casos clínicos, de ir estudiando todo esto, llegó a esta conclusión de que se convierte en una de sus frases. Bueno, perdón, esta frase no. Elegidos Filmina, esa la salteamos porque habla exactamente lo mismo, pero me quedé con la anterior, no me di cuenta de borrar. Entonces, según su mirada, muchas veces una generación intenta resolver, pensar o recordar algo que quedó inconcluso en generaciones anteriores. Eh, Jodorowsky también tenía una frase que decía, ¿crees que los secretos se quedan en las tumbas? Pues no, se continúan como esos hilos invisibles paseando de generación en generación, hasta que todo pueda ser mirado con los ojos del amor, cuando esa energía pueda ser transformada, una energía que quedó de dolor, que quedó de desprecio, que quedó de bronca, que quedó de frustración, que quedó, no sé, en lo que sea, busca, sigue viajando en esos descendientes hasta que alguien lo pueda mirar con amor. Entonces, quizás comprender la historia no cambia el pasado. O sea, que la podamos comprender, obviamente ese pasado pasó y no lo vamos a cambiar, pero puede ayudarte a dejar de repetirlo automáticamente y comenzar a construir una relación diferente con tu presente y con tu futuro. Y yo acá agregaría algo muy importante y dejar de heredar a las generaciones siguientes otra vez más de lo mismo. Que las generaciones siguientes ya puedan venir a recolectar los frutos de esta sanación y no repetir la misma historia. Y eso también tiene que ver con la evolución, no solo de mi sistema familiar, sino de la humanidad y del planeta en el que estamos. Creo que nosotros hoy somos una de las generaciones que tenemos tantas herramientas posibles de terapias diferentes que nos permiten ver lo interno y sanar lo interno. Nuestros padres y nuestros abuelos no tenían todas las herramientas que nosotros tenemos hoy. Cada vez hay más. Entonces, que hoy no sanemos no es porque no podamos, quizás es porque no lo estamos eligiendo o no lo estamos priorizando. Em, y esta sanación que yo puedo hacer en mí, con esta mirada diferente o integrando lo que quedó pendiente en ese clan, dándole lugar a los excluidos, a los no reconocidos, poniendo en equilibrio los desórdenes, ¿no? Porque muchas veces los hijos, esto que te decía anteriormente, los hijos pasan a ser padres de sus padres, o el dar y el recibir se desordena también. Van a haber un montón de experiencias, hoy no me quiero extender a muchas otras para no irme tanto de las ramas, sí, pero todo eso, cuando yo lo puedo mirar con amor, primero entenderlo y comprenderlo, porque sí va a ser necesaria quizás una información, lo que yo le llamo el reset de la mente, es un conocimiento, es una información que me permita poder comprenderlo de una manera diferente y que a su vez emerja una nueva conciencia. Si esto, varios de ustedes se comunicaron por privado conmigo después de las dos charlas anteriores y todos me decían esto, no sé, la cantidad de cosas de las que me di cuenta, me cayó este 20, me cayó este otro, y esto, entiendo lo otro. Eso que hago consciente ya está visto, ya no está en lo inconsciente, ahora ya soy el observador viendo el programa, por lo tanto ya no me opera automáticamente desde esa parte instintiva interna, ya empiezo a tener control sobre ello. Y luego hacemos un pasito más, diferentes dinámicas y procesos para poder derrumbar ese programa viejo y crear uno nuevo. Recuerda que la energía no se pierde ni se crea, se transforma. Entonces ahí es donde aplicamos las diferentes herramientas terapéuticas que nos permitan crear o sea, una interpretación diferente en lo interno, pero que lo pueda instalar aquí adentro, que no me quede solo en teoría,
La teoría no es suficiente, porque la teoría es el reset de la mente. Necesito la experiencia, la dinámica, la actuación para poder ponerlo en el cuerpo, el reset del cuerpo. La neurociencia nos dice que todo programa de transformación, de crear mi nuevo yo, lo que habla mucho el doctor John Dispenza también, esa creación de mi nuevo yo, lleva un promedio de 9 a 12 meses de proceso y trabajo interior. Entonces, 21 días, que lo habrás escuchado un montón de veces, de ir trabajando. A veces te dice, bueno, trabaja esta meditación o esto durante 21 días. ¿Para qué? Para crear una red neuronal, para crear una red neuronal, pero de 60 a 90 días para consolidar esa red neuronal, para que ese arbolito, ¿sí? Empiece a estar ahí más firme, ¿sí? Pero si después de ahí yo abandono mi proceso interno en el cual estoy trabajando, vamos a suponer esto, ¿no? El dinero, el transgeneracional, todas estas experiencias para poder co-crearme yo un ser próspero y abundante, limpiando todas esas creencias limitantes y programas que puedo estar trayendo en relación al dinero, si ahí abandono todo mi proceso interior, el programa anterior, como te digo, siempre se devora al nuevo. Imagínate que es toda tu vida has construido una ruta, una gran autopista que te llevaba al dinero escaso o el que justo te alcanza para fin de mes o el que te alcanza para hacer algún viajecito o algo, pero quizás no te alcanza para todo lo que quisieras, para comprarte esa casa, para vivir en otra ciudad o en otro barrio, para mandar a la universidad de tus hijos, para no estar con, no sé, la ansiedad a fin de mes, si alcanzo a pagar o no a pagar, etcétera. O sea, cada uno tendrá experiencias diferentes, pero tenemos una autopista que nos lleva ahí. Todo proceso terapéutico nos lleva a lo que sería empezar un proceso por un camino de jungla. No tengo un camino marcado, que si siempre viví con lo justo y no sé lo que es que me sobre un montón y que pueda ahorrar y que pueda invertir y que pueda tener este negocio y pueda tener el otro y todo lo demás, no sé qué carajo es eso y no lo sé ni siquiera mis ancestros, ¿sí? Entonces quiere decir que voy a empezar por una selva súper tupida a hacer mi caminito. Entonces, si yo todos los días sigo por este caminito, todos los días sigo por este y dejo de usar la autopista, pues obviamente este caminito de jungla se va a ir convirtiendo en una autopista el día de mañana. Y la autopista se desapareció porque la jungla la fue tapando. Esta metáfora que siempre les explico en mis talleres, sí, tiene un poco que ver con esto de lo que es la neuroplasticidad, la creación de nuevos circuitos neuronales. Sí, esta frase que dice yo soy así, no puedo cambiar, eso ya la neurociencia te lo tiró abajo, ya no hay justificativo, porque sabemos que tenemos neuroplasticidad hasta el último día de vida, independientemente qué edad tengamos. Obviamente, niños y jóvenes tienen más facilidad de neuroplasticidad, pero el adulto y el adulto mayor también lo tienen. Pero hay que cultivarlo y crearlo en lo interno, ¿sí? Y con información nueva que llega, porque si lo voy a hacer sola, voy a estar dando vueltas siempre sobre más de lo mismo, por lo tanto, reforzando muchas veces los mismos circuitos, como el ratoncito, el hámster sobre su rueda, va a estar siempre caminando, 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 haciendo, 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 pero siempre en el mismo lugar. Por eso estas charlas que te estoy compartiendo tienen un poco esta idea, esta finalidad de que llegue más un conocimiento diferente que te pueda abrir ese panorama, que pueda descubrir tus ojos para decir, ok, voy a seguir caminando por la ruta de siempre, por la autopista vieja que me lleva apenas a fin de mes, o voy a empezar a caminar por la ruta de la abundancia y prosperidad, pero que es un camino de jungla y lo voy a tener que ir construyendo día a día. O la neurociencia dice eso, 60 a 90 días para consolidar esa red neuronal y de 9 a 12 meses para que eso sea mi nuevo yo, mi nueva personalidad, mi nuevo ser que se ha transformado, que se para diferente, que habla diferente, que piensa diferente, que cree diferente, que habla diferente. ¿Por qué? Porque se cambió toda la estructura interna. Entonces ahora sí puedo crear una realidad diferente. ¿Sí? Toda una construcción interna que lleva su lindo proceso. Entonces, bueno, resumiendo un poco esto, nos invita a preguntarnos si alguna de las dificultades que hoy experimentas con el dinero fueran solamente tuyas
Y si algunas de ellas formaran parte de una historia familiar de pérdidas, de escasez, de quiebras, de injusticia, de sacrificios que nunca llegó a comprenderse, quizás completamente, ¿sí? Entonces, te dejo ahí esas preguntas titilando en lo interno, a ver qué encontrás de respuestas allí. Si quieren, ahí, bueno, ahí en Instagram hay poquito, porque bueno, la mayoría están acá en el Zoom. Pero si quieren dejar ahí alguna preguntita, pueden ir aprovechándolo. Lo mismo la gente que está en Zoom, en los comentarios, si quiere ir dejando alguna pregunta, si ahora cuando termino las voy respondiendo. ¿Sí? ¿Y qué es entonces lo que podemos hacer? ¿Cómo se puede transformar todo esto? Recuerda que te hablaba de la neuroplasticidad. Recuerda que no estamos condenados a repetir la historia, pero cada quien tiene que hacer su partecita, ¿sí? La ley del uno, ¿sí? De proceso, ¿no? Como nos habla la primera carta del tarot, el loco es el que inicia ese camino y ese camino lo hace solo, no va acompañado con nadie y lleva poquito equipaje y va descalzo porque va mirando por dónde va pisando y ve un valle por allá y ve una montaña por allá. Reconoce que hay un camino recorrido, pero que aún le queda aún mucho más. Entonces, cuando estamos en ese lugar, que ya no estoy en el valle, sino que ya puedo mirar que digo, uy, cuánto recorrí, pero uy, cuánto me queda, digo, ¿y qué hago? ¿Elijo ocuparme de mí? ¿Elijo dedicarme un tiempo a mí? ¿Elijo invertir mi energía en crear ese caminito de jungla, en convertirlo en una nueva autopista que me lleve a una realidad diferente? Entonces, cuando estamos ahí, es cuando quizás nos empezamos a cuestionar, che, ¿será que siempre me pasa lo mismo porque hay algún programa inconsciente que está en mí? ¿Será que algo de esta historia transgeneracional puede estar influenciando en esta realidad que tengo con el dinero, en esta actividad laboral que tengo, en esto, cómo me llevo en esta actividad laboral? ¿Por qué no puedo emprender o por qué mi negocio no prospera? O por qué siempre cuando tengo un dinero extra algo pasa y lo pierdo, se me escapa de las manos, ¿sí? Algunas de las metáforas que a veces me cuentan es como que si el dinero fuera agua, eso, se disolvió, desapareció totalmente. ¿Sí? O así como llega, se va, ¿sí? Bueno, hay que ver qué información hay ahí, porque recuerda la frase que te digo siempre de Bruce Lipton, si hay algo que por más que lo intentas, no lo logras, es porque aquí adentro, en tu inconsciente, aquí donde tenemos este cerebrito, esta imagen hermosa que hice, ¿sí? Hay un programa incompatible. Este cerebro te está tratando, esta programación que está en lo inconsciente, te está tratando de defender porque tiene una información. Información que puede venir de tu niñez, información que puede venir del vientre materno, información que puede venir del transgeneracional. Una metáfora que siempre les doy para entenderlo es así como este inconsciente aprendió de pequeños que tocar una olla caliente es peligroso porque me va a doler, ¿sí? De la misma manera fuimos aprendiendo y adquiriendo programas que dicen que el dinero es malo, el dinero peligroso, el dinero trae problemas, el dinero rompe la familia. Si me convierto en rico, me puedo convertir en una mala persona. Si, bueno, y etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones de creencias que puedan existir, que no voy a entrar mucho en detalle porque nos vamos a ir muy lejos, ¿sí? Pero esta es la información que está allí. Entonces tú te esfuerzas, te esfuerzas, te esfuerzas para conseguir ese ascenso, para tener ese aumento, para co-crear ese nuevo proyecto, lo que sea, y ganar, eh, no sé, 5 millones hoy, ¿no? Como el ejemplo que leí los otros días. Quieres ganar 5 millones. Entonces te esfuerzas, te preparas para eso. Y cuando estabas ahí a punto de lograrlo, si el inconsciente no cambiaste la información, el inconsciente va a decir peligro, 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 alarmas, alarmas, auxilio, auxilio, y va a boicotearte ese emprendimiento, ese puesto, ese ingreso de la forma que sea. Y voy a decir, ay, qué mala suerte tengo. Y el inconsciente dice, estabas por ganar 5 millones, pero te salvé. Que tenía una información de que el dinero podía ser peligro,
el dinero te podía traer problemas, que el dinero te podía convertir en una mala persona o lo que sea que esté allí. Por eso la importancia de conocer tu historia. Una parte de esa historia está en el clan familiar, una parte está en el vientre materno, una parte está en los primeros años de vida, que es donde aprendimos a ver la realidad con unos anteojos, ¿sí? Entonces, por un lado, si queremos transformar todo esto, es tomar conciencia. Por eso todo lo que sea clases, libros, explicaciones de quienes ya manejan este tema te va a ayudar a entender. Y luego a tomar esa conciencia, ¿sí? Y luego comprender. La comprensión disminuye la necesidad de repetir, pero luego hay que crear nuevas experiencias. El cerebro y la biología continúan cambiando durante toda la vida. Por eso ahí es donde se aplican las diferentes herramientas terapéuticas, diferentes dinámicas para poder crear nuevas redes neuronales, nuevos circuitos neuronales en relación, en este caso, al dinero. O sea, que ese inconsciente diga, ah, los ricos también son buenas personas. El dinero, o sea, no es que va a hacer que la persona sea buena o mala, la persona es buena o es mala. Y el dinero va a amplificar ser malo o ser bueno, o sea, pero no significa que todos los ricos sean malos. Hay muchos ricos que también son buenos y también hay muchos pobres que son unos tremendos desgraciados. Entonces, el dinero no me va a convertir en una mala persona. Todo lo contrario, puedo hacer mucho bien al mundo, a la humanidad, a mis seres cercanos, a mí mismo. Ah, no, el dinero no ocasiona conflictos familiares y toda la familia se desune. Eso es lo que pasó con mis abuelos, pero no es, o lo que pasó con mis tíos y mi papá y mi mamá, pero no es una experiencia que es mía. Ese cerebro empieza a comprender y a tomar una conciencia y a incorporarlo de una manera diferente, a crear nuevos circuitos neuronales con los cuales ahora me va a llevar a una nueva realidad. No tiene que ver la crisis mundial, la crisis del país, el gobierno en el que estés. Todo eso son creencias. ¿Querés creer que eso es lo que condiciona tu economía y que tu economía hoy no funciona por estas condiciones? Es creencia, es posibilidad. Si lo eliges, como dice uno de mis maestros, plim, concedido. Pero también puedes decir, esto no es la totalidad. Yo elijo hacerlo diferente. Bueno, ahí hay que caminar un buen caminito interno de reconstrucción interna, ¿sí? Entonces, la epigenética también nos trae una buena noticia. Aquello que se aprendió puede transformarse. Todo puede ser cambiado. Entonces, qué podemos hacer para empezar estos procesos de cambio? Bueno, los dos encuentros anteriores les dejé ahí unas pequeñas dinámicas que hicimos y recuerda que en el chat de Cuerpo, Mente y Alma hay un link que dice 3 regalitos especiales. Tienes una canción para escucharlas todos los días con una letra muy bonita para honrar nuestras raíces y para ir acercándonos más a ellos. Tienes una meditación muy bonita que también te creé especialmente para este proceso, que la vas a encontrar también totalmente gratuita. Simplemente tienes que acceder al link, pones tu nombre, tu email y ya directamente te da el acceso y la puedes hacer todas las veces que quieras. Y tienes la clase de lealtades inconscientes para reforzar un poquitito más todo esto. Todo eso ya lo tienes en el grupo Cuerpo, Mente y Alma, totalmente gratuito. Si estás ahí en Zoom y no estás ahí en el grupo, puedes ingresar al grupo o puedes pedirla en el link de ahí por privado. Puedes también pedirla y vale, te lo comparto, ¿sí? Realmente yo no entro mucho a redes, chicos, soy sincera. Bueno, mira, hay un montón de gente conectada en Instagram. Pensé que eran menos. Bueno, hay varios saluditos allí. A ver si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Cari. Beso. Hola, Cari, tanto tiempo. Este, ok, si queda alguna pregunta o algo, me aprovechan ahí los últimos segundos que voy a estar aquí a escribirlas, ¿sí? Y voy a pasar a compartirles de qué manera también podemos ir trabajando juntos para ir desmoronando todos estos programas inconscientes que estén relacionados con el dinero, la prosperidad, ¿sí? Entonces, he creado un programa de 3 meses que se llama El dinero y el transgeneracional. Acá principalmente vemos todos los procesos que tienen que ver en el transgeneracional.
pero enfocado solamente al dinero, ¿sí? Entonces, el dinero y el transgeneracional en la unidad. Son 9 unidades. La unidad 2 programa según tu clan. Poquitito introducimos en el encuentro anterior, no lo desarrollamos en profundidad y no desarrollamos tampoco todos los tipos de clanes familiares. Hay algunos más y hay diferentes dinámicas para cada uno de ellos también. El corte del vínculo con mamá y papá. Mamá y papá son súper importantes para la prosperidad y para la vida en la materia. Recuerden que son los que nos prestan la posibilidad de que el espíritu encarne en la materia, que madre y dinero son sinónimos para lo inconsciente, porque madre es la que me da el cuerpo de materia. Y padre es el que permite, o sea, es como este espermatozoide que va a buscar ese óvulo para poder fecundarlo y que luego eso prospere y pueda dar vida. Entonces el Padre es el que nos abre las puertas al mundo, es el que nos permite que nuestros proyectos y negocios prosperen. Entonces, Madre es la abundancia para lo cotidiano, la comida, el techo, ¿sí? Es como el dinero para lo básico de la vida y el Padre es para esa prosperidad, es el que nos abre las puertas al mundo. Y acá muchas veces encontramos varias cuestiones, pero recuerda que principalmente en lo inconsciente, va mucho más allá del vínculo y la relación que tengas hoy con ellos, ¿sí? Bloqueos que limitan la prosperidad es la unidad 4 y vamos a hablar de otros tipos de bloqueos que también la limitan. La unidad 5 reforzamos más profundamente todo esto de las lealtades familiares inconscientes. En la unidad 6, el trauma en el árbol genealógico, cómo esto tiene impacto también en nuestras experiencias y en ese dinero. La unidad 7, el arquetipo de la víctima, que también tiene grandes influencias en no tener dinero. La unidad 8, frases sanadoras y reprogramación. Y en la unidad 9, cómo ser suficiente en la vida. Cada una de las unidades tiene proceso terapéutico a nivel práctico. Tiene clases grabadas en video, explicativas y para entender esa unidad, pero después tiene varias dinámicas, tiene muchas dinámicas para ir trabajando ese aspecto puntual en cada una de la unidad. Cada unidad o sea, las diferentes unidades se van a ir habilitando cada 15 días. Hay algunas unidades que son un poco más cortitas, entonces se habilitan dos en la misma quincena y permite que las puedas ir cursando en tus tiempos y horarios. El día que realizas tu compra, accedes a todo el material, vas accediendo a la primera quincena y cada 15 días te va habilitando el material correspondiente, ¿sí? Puedes estar en contacto conmigo directamente por WhatsApp también, por email también. Y a partir de la semana que viene, del sábado 20, que vamos a crear un grupo para toda la gente que se quieran ir sumando, para ir acompañándonos también con un encuentro mensual por Zoom, ¿sí? Este es uno de los programas que principalmente va a trabajar el transgeneracional y el tema del dinero únicamente. Y va a ser durante 3 meses y es súper profundo. Bonos especiales inscribiéndote hoy hasta el martes. Entonces, la inversión, acá tenemos precios para Argentina, porque Argentina paga por Mercado Pago y en pesos argentinos, porque si pagan dólares todavía les sale un poquito más por los impuestos país que todavía tenemos. Y si no, el resto de otros países tienen la opción de comprar en dólares y se les pasa su moneda local. Entonces, ¿cuál es el valor? La inversión es 555.400 pesos argentinos, pero de hoy hasta el martes lo van a encontrar a 277.000. Y en dólares serían $744 y de hoy hasta el martes va a estar en $372 por los 3 meses del acompañamiento. ¿Sí? Va a estar estos precios hasta el martes a las 3 de la tarde de Argentina o hasta las 12 horas de México. Tenemos 3 horas de diferencia con México, Ciudad de México, y 13 horas sería con Cancún, porque Cancún tiene 2 horitas menos, ¿sí? Y además, no lo puse aquí porque no me dieron los tiempos de crear la filmina, pero este programa va a llevar 5 meditaciones de autohipnosis guiadas con un lenguaje directamente específico al subconsciente. ¿Sí? Carl Jung ha dedicado mucho al estudio del inconsciente y del subconsciente
Y el subconsciente no entiende palabras, entiende metáforas, entiende un lenguaje simbólico y arquetípico. Entonces he creado 5 meditaciones de autohipnosis en este lenguaje arquetípico, que es el que entiende el inconsciente, que van a ir de regalo especial, ¿sí? Hay algunas otras meditaciones también de autohipnosis, de reprogramación y todo lo demás dentro del programa que la van a recibir todos. Pero estas 5, que una es para cada uno de los clanes familiares que estuvimos viendo los otros días, el de lucha, esfuerzo y sacrificio, el del pobre pero honrado y el de la injusticia, que es en el que más personas habitualmente se encuentran entre estos tres. Entonces hay una meditación de reprogramación del subconsciente con metáforas y lenguaje simbólico para cada uno de estos tres. Una para reprogramar el tema de el dinero, que esa lo podemos hacer de regalito para todos, ¿vale? Después la podemos compartir a partir del martes en el grupo, en general el grupo de cuerpo, mente y alma, para todos los que estén allí, esa la vamos a habilitar a todos, 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 ¿sí? Y la quinta, se me olvidó, no me la acuerdo ahora, pero bueno, después se las comparto en el chat, pero la quinta también está relacionada al dinero, ¿sí? Y también hay otra opción, que es el módulo de transgeneracional, que son 6 meses, es el módulo 4 dentro del diplomado, no necesariamente tienen que tomar todos los módulos, se pueden tomar de forma independiente, y el módulo del transgeneracional va a abarcar un estudio profundo del transgeneracional, no únicamente en el tema del dinero. Primero de todo vamos a ver mucho todo lo que es la parte de la reparación y la sanación con mamá y papá y ancestros. Hay un módulo súper amplio y extenso para entender estos vínculos, ir sanando estos vínculos, ir descubriendo los programas inconscientes que de allí traemos. El tema de la herencia transgeneracional también tiene todo un abordaje súper profundo. Nosotros hicimos aquí un pequeño pantallazo de esto, pero bueno, ahí en el programa del módulo transgeneracional se ve en profundidad el tema de los dobles, las repeticiones, de doble de quién soy, cómo, qué información traigo de aquí, qué hago con esta información, cómo puedo ir armando mi genograma, cómo puedo ir encontrando esta historia del clan, el dar, el recibir, las lealtades familiares, las conciencias familiares. No es la misma conciencia de una familia que viven desde la mafia a una familia de un pastor. O sea, un niño que nace justamente en una familia de la mafia y se le ocurra ser honesto, pues va a ser excluido seguramente porque este está rarito, ¿qué le pasa? ¿No? Entonces hay conciencias familiares, hay lealtades familiares, los excluidos, que hay un montón de información para trabajar allí. Todos tenemos un montón de excluidos en nuestros clanes. Los no nacidos, ¿sí? Hay todo un módulo puntual, tanto si eres mamá o papá de un no nacido, de un bebé que murió a muy temprana edad, si eres hermano, si eres el abuelo o la abuela. Entonces hay distintas dinámicas para ir abordando cada uno de estos procesos. El tema de la profesión, el dinero y el propósito. El tema de la profesión tiene mucho, cada profesión está en reparación a una experiencia del clan. ¿Cómo me puedo dar cuenta si estoy en lealtad inconsciente en esa profesión? Si me dedico a una actividad que no me gusta, me da dinero, pero no me gusta, o es la actividad que me gusta y no me da dinero. Si estás en estas dos experiencias, es muy probable que estés en una compensación del clan familiar. Entonces ahí vamos a ver todo esto y se ve algo también del dinero y el propósito. Y el tema de los amores difíciles del clan, aquellas personas que por ahí se encuentran estas experiencias a repetición de amores difíciles, que nunca coincidimos, no podemos estar, o el tema que, bueno, me enamoro del que está comprometido, del que está casado, del que no está disponible. Todo esto me puede estar hablando de amores difíciles del clan. ¿Qué es esto de amores difíciles? Y quizás en la gestación nuestra, papá amaba a otra persona, mamá amaba a otro hombre, pero lo mantenían en secreto, o capaz que lo decían o no, pero era una experiencia donde había ahí un amor difícil y eso se va heredando en un programa. Todo esto se va desarrollando mucho más. Y esto dura, es un programa de 6 meses, tiene acompañamiento mensual por Zoom, donde profundizamos cada uno de los temas. En la plataforma, en la página, cada uno de los temas se habilita mensualmente.
estudian mensualmente, todos los módulos tienen mucha práctica, este es uno de los módulos que más nos autotransforma, ¿sí? Y luego el mes siguiente tenemos el encuentro por Zoom para hacer repaso, hacer aclaración, profundización y vamos haciendo también prácticas. El bono especial por inscribirte hoy, tienes los que se inscriban en el programa de transgeneracional, todo lo que es el programa de dinero lo van a tener habilitado de forma completa los 3 meses y totalmente gratis. Del módulo de dinero y transgeneracional no tienen que abonar absolutamente nada, se lo van a llevar completamente gratis. Parte de ese módulo lo vamos a encontrar en el módulo de profesiones y dinero, pero no van a encontrar en el módulo profesiones y dinero el desarrollo de tantas dinámicas prácticas para hacer el proceso de autosanación. Van a encontrar más herramientas también para formarse dentro de esa área. Y menos dinámicas. Entonces, los que compren de hoy al martes se van a llevar el módulo de dinero completamente gratuito y el módulo de la oveja negra rompiendo el molde, que es un programa de 2 meses, que es donde trabajamos la sanación con papá, con mamá y ancestros. Esos dos se lo van a llevar totalmente de regalito si se suman al módulo de transgeneracional entre hoy al martes. Y los valores de la inversión de este módulo son estos que están aquí. Pueden hacerlo en un solo pago los 6 meses, que siempre van a adquirir un promedio de 22% de descuento en relación al pago total en 6 cuotas. O lo pueden hacer mensualmente por cuotas. O sea, si estás en Argentina, serían 6 cuotas de 89.000 pesos, que en realidad están en 166.000 pesos, pero ahora durante este mes las cuotas están en 89.000. O de contado, que el valor total de los 6 meses serían 833.000, hoy te lo vas a llevar en 416.520. Y si estás en otros países, son $119 la cuota, habitualmente son $238, hoy están en 119, y el valor total por los 6 meses en $557 en lugar de 1.114. Estos valores se van a mantener durante todo este mes de junio y el mes de julio, que todavía es donde te puedes llegar a incorporar al módulo de transgeneracional. Lo que no va a estar a partir del martes a la tarde son los dos regalitos del módulo de la oveja negra, el programa de la oveja negra y el programa o sea, estos dos que vimos aquí. El de la oveja negra y el del dinero y el transgeneracional. Esos son los dos regalitos que a partir del martes a la tarde ya no estarían presentes. Los precios sí se mantienen esto y durante todo el año van a ser los mismos precios. El acompañamiento por Zoom empieza a partir del mes de julio. Cada uno de los módulos del diplomado yo lo voy acompañando mensualmente por Zoom y por grupo de WhatsApp, donde estamos permanentemente también en contacto. Algunos módulos tienen algún Zoom extra porque a veces hay mucho proceso personal que se va moviendo, que se van ahí aflorando un montón de cosas, entonces algunos meses tenemos un encuentro extra para evaluar estos movimientos personales que se van presentando. Así que esto es lo que pueden encontrar, digamos, en la plataforma de la página para aquellos que desean decir, ok, me voy a dedicar un buen tiempo a el proceso de ir sanando interiormente todo lo que tenga que ver con el dinero. Recuerden que los cambios vienen cuando nosotros cambiamos y que todo se trata de programaciones. Y hay que entrar a esa programación, a esos archivos y cambiar la información que está allí. Hasta ahora no hemos encontrado la máquina en la cual nos conectemos y nos pongan ahí el chip directamente. Hasta ahora el proceso de evolución es el caminito que cada uno vamos a ir haciendo personalmente y que está en resonancia con el camino del alma, ¿no? El alma viene justamente a crecer, a evolucionar, a transitar esos desafíos, ¿sí? Y a poder ir logrando trascender esas limitaciones. Así que bueno, esto es lo que les quería compartir. Así, a ver aquí, si hay mensajitos por allá. Bueno, ahí Vale les compartió los links en Instagram, los que están allí para las clases anteriores, por si alguien no las había visto.
Así que bueno, les paso palabra, saludo a la gente que está ahí en Instagram, los saludo así me pongo a escuchar a la gente que está aquí conectada en Zoom. Si quieren activar la manito que está abajo, porque como somos varios, no los veo a todos en pantalla, pero si quieren activar para hacer algún comentario o alguna pregunta, tenemos ahí un tiempito. Y a los que están aquí, los saludo y en el chat van a encontrar ahí toda la grabación del día de hoy también. Y que comparto aquí, listo. Vale, no le puse título a la charlita de Instagram, después hay que entrar y actualizarle la carátula. Bien, a ver, ¿quién tiene ganas de compartir algo? ¿Quién se anima a abrir su micro? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les resonó? ¿Aprendieron algo? ¿Entendieron algo? ¿Les cayó algún 20 ahí? ¿Tienen ganas de trabajar interiormente? ¿Tienen ganas de quedarse como están y de echarle la culpa al gobierno, al país y a la crisis del mundo? ¿O están listos para decir, allá voy, 2027 no me agarra igual que el 2026? Estoy a tiempo, recién a la mitad de año, tengo todas las oportunidades para convertirme en ese ser que resuene con ese ser próspero y abundante que quiero ser. ¿Sí? A ver, por ahí habían mensajitos, no sé si acá. Ahí veo saluditos desde Montevideo, Uruguay. Marcela dice, sos lo más, gracias por ser generosa. Desde Colombia, saludos, hola. Mirta Cari, ¿qué me recomiendas para trabajar esta área? Curso, taller, bueno, ahí justo ya te compartí, Mirta, puede ser solamente el módulo del dinero o el módulo transgeneracional que incluye a ese módulo de dinero, ¿sí? Saluditos de Pauli de Santa Fe, de Santo Tomé. Bien. Bueno, si no hay preguntas y comentarios, cerramos aquí. Ahí dice Normita con ganas de arrancar el cambio. Y sí, ya es hora. ¿Hasta cuándo? No vamos a seguir postergando. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando trabajaba con mi mentor esta reprogramación mía, porque bueno, venía con un montón de memorias de escasez, de creencia limitante en relación al dinero. Y por más que me esforzaba, y yo ya trabajaba a las 5 de la mañana, a las 11 de la noche, ya no tenía posibilidad de agregarle una hora más a mi vida. Y me decían, me daban ciertos consejos o cosas, y yo decía, pero ¿cómo hago todo esto? ¿Cómo cambio? Y al principio, no digo que fue fácil, fue poner ahí la perseverancia para crear el hábito a la creación de un nuevo yo. Y se puede. Lleva su tiempo, pero se puede. Y se lo digo yo que trabajé de empleada doméstica, que cuidé niños, que a la noche iba a dormir con una abuela, que pasé hambre, que pasé frío, que un montón de cuestiones donde la escasez fue parte de mi vida durante muchos años, ¿sí? Y mi historia transgeneracional también venía de mucha escasez. Entonces, ir trabajando en esa parte interna, ir descubriendo eso. Y al día de hoy sigo descubriendo programas. Y hace 15 años que estoy en este proceso de mi reprogramación. Obviamente que mi vida cambió y un montón. Yo hoy puedo elegir dónde quiero vivir, una casa linda, con una naturaleza cerca, donde no tengo demasiado ruido. Puedo elegir un montón de cosas. Puedo darme gustos que antes no podía. Quizás no tengo todo lo que quisiera, pero estoy muy bien comparado donde arranqué. Entonces se lo digo desde la experiencia personal, que poder se puede, pero tengo que estar en la autoobservación mía y permitiendo que ingresen nuevos programas a mi chip. Si yo no cambio el chip interno, si yo no me convierto en un nuevo yo, no esperen que el año porque cambie nuevamente el calendario va a ser mejor, porque ya cambiaron varios calendarios
Ya despedimos al 2020, al 24, al 25, vamos a pedir al 26 y así vamos a estar hasta la vida eterna y le vamos a heredar esto a la descendencia. Porque ya vimos que todo se hereda, así como heredamos que experiencias que vienen desde los que estuvieron antes, nosotros hoy también podemos elegir ser esos ascendientes que permitieron heredar algo diferente a sus descendientes. Como esta frase, digo, conviértete en ese ancestro que ayudó a sanar a las futuras generaciones. Para que allá como en el 2040, 2050, alguien diga, gracias a mi abuelita, gracias a mi abuelito que se ocupó de sanar todas esas creencias que traíamos limitantes, hoy vivimos más holgados, más livianos, más plenos, más felices, con más permiso de darnos espacio a disfrutar de la vida. Porque quinta dimensión es eso. Quinta dimensión es una programación de vivir del amor incondicional y vivir desde la abundancia, no desde la escasez. La escasez es de tercera dimensión y ya estamos en el momento final de trascender. Y hay varias experiencias que por ahí, bueno, desde la astrología o diferentes cosas, julio es un momento decisivo para grandes cambios. Lo que dejes pendiente de julio en adelante, casi como que, bueno, figurita repetida para el resto del año, en algunas predicciones. Y 2026, un año muy importante en ese cambio también, súper importante, porque hemos entrado en el momento de la nueva raza humana, que es la raza solar, que permite que este cuerpo de materia vibre a una frecuencia más elevada para que pueda recibir un alto voltaje de luz divina, o un voltaje mayor al que hoy tenemos. Y eso se da con el despertar. Y el tema del dinero nos marca, es uno de los puntos importantes. Es uno de los puntos importantes. Por eso también el cuerpo físico es otro punto importante en ese despertar y en ese paso a quinta dimensión. Por eso el tema que elegí para compartir el aniversario de los 16 años de mi centro holístico el 5 de julio es el tema de los mensajes que el cuerpo nos da, porque de ahí nos da un montón de mensajes y nos hacemos los redistraídos. Una contractura no pasa nada. Ahí es un pequeño dolorcito, no pasa nada. No pasa nada, no es grave, no te vas a morir, es verdad, pero el cuerpo te está hablando. El alma te está hablando a través del cuerpo y te está diciendo ajusta esta frecuencia porque está desequilibrada. Y no podemos ascender, no podemos despertar en esta frecuencia. Y también es un disparador, pero también si estoy preocupado con el dinero y no tengo dinero para pagar las cuentas a fin de mes, la contractura difícilmente se me va a ir del cuerpo. Las tensiones van a seguir estando porque el estrés me sigue apretando. Sí, entonces está todo relacionado. ¿Sí? Ese encuentro del lenguaje del cuerpo y el cuerpo como un disparador en este despertar es con contribución voluntaria para que todos puedan asistir y estar presentes. Bueno, todos no, porque no vamos a entrar todos en el salón. Es un salón que tiene una limitación física, obviamente, pero no tiene un valor asignado, o sea, no tiene, así que no tenés excusa de decir no puedo ir por dinero, porque cada quien va a colaborar con lo que puede, con lo que esté a su alcance y con lo que considere que vale lo que van a recibir. Y pueden hacer una entrega antes para reservar el lugarcito, pues como con contribución voluntaria, por experiencia, la mitad del último momento no va, porque hizo frío, porque vino mi vecina a tomar mate, entonces quedan un montón de lugares libres y un montón de personas sin espacio. Que cuando se completa el cupo de los inscriptos, a veces dejamos un montón de personas sin lugar. Por eso en ese sí se puede hacer una transferencia, pueden hacer la mitad si quieren de transferencia para reservar el lugarcito y después que termina el evento, considerando lo que recibieron, pueden hacer la otra partecita de contribución, sin un requisito ni mínimo ni máximo. ¿Sí? Para hacer la transferencia, Normita, que estás preguntando ahí, si es para el evento del aniversario, me pedís después por celular. Bueno, hoy les compartí ahí que se me rompió el celu, creo que en realidad no es que se rompió el celular, se desapareció el WhatsApp. O sea, no me aparece en el teléfono, pero en las aplicaciones donde está instalado sí aparece, pero no aparece por ningún lado. Entonces no tengo cómo comunicarme desde ese teléfono con ustedes, pero estoy con el número de Argentina estos días, así que de ahí les puedo ir pasando información. Eh, y ahí estuve tratando de recuperar desde el WhatsApp web, que creo que
Creo que esa parte la puedo llegar a recuperar, así que a lo mejor me comunico desde ahí. Y para lo que es dos programas, el de transgeneracional y el dinero, y el de transgeneracional completo de 6 meses, ese directamente de la página web, que es www.carinamacelborg.com. Ahí ingresan, van a la partecita que dice despertar y ahí buscan transgeneracional y dentro del transgeneracional está el programa del dinero. Yo ahora en el chat del grupo les comparto directamente el link para que lo encuentren fácil. Y si es el módulo de los 6 meses el más completo, que trae el módulo del dinero de regalo y que trae el módulo de la oveja negra rompiendo el molde también de regalito, si es ese, van a la parte de certificación, porque ese también da la opción luego hacer una evaluación y poder acreditarse para recibir el certificado internacional. ¿Sí? Y poder ustedes también, dentro de los espacios terapéuticos, compartir estas herramientas que van aprendiendo. ¿Sí? Porque ese módulo es más amplio, más profundo y tiene este rol no solamente de proceso y transformación personal, sino también de formación. Y que esto también pueda ser un extensor de este contenido, de este conocimiento a otras personas. Y que de eso también sea, quizás, desde como a veces digo, convierte tu propósito en tu profesión, porque a eso venimos. O sea, poder que nuestra profesión esté alineada con nuestro propósito del alma, que hagamos lo que nos gusta, lo que disfrutamos. El dinero no va a venir de si hacemos algo que no nos gusta. Normita, el de 5 de julio, ¿dónde lo hago? Es en espera, ya te digo la dirección. Es un salón nuevo, no es nuevo el salón, es nuevo para mis actividades, yo no lo usaba antes, pero para colaborar con la gente de OMIMEM, que trabajan con niños con discapacidad, entonces he reservado el salón con ellos. Y ay, Avellaneda al 6692. Ahora en el chat del grupo les dejo bien toda la información. Avellaneda al 6692. Queda por la zona de General Paz. Pega casi a una cuadra de General Paz por Avellaneda. Sí, un poquito más al norte del centro. ¿Sí? Bueno, recuerden que en junio voy a estar por Santa Fe, el 23 y 24 de junio voy a estar haciendo consultas y capaz que el 1 y 2 de julio o el 2 y el 3 por ahí de julio seguramente también voy a estar haciendo algunos días de consulta y después creo que ya me regreso para aquí, ¿sí? Así que ahí nos vemos, ojalá que los encuentre para el aniversario a todos y hagamos un súper festejo como el año pasado, pero esta vez trabajando en nosotros, en más proceso. Y a lo que se atrevan y quieran ahí dar ese salto cuántico en el proceso del transgeneracional, aprovechan las promociones. Lo pueden comprar directamente en la página. Recuerden los que son de Argentina, en la página dice que me tienen que mandar la fotito y para que los habilite, porque está la opción de pagar en pesos argentinos con Mercado Pago y en dólares. Pero el sistema de la página no habilita automáticamente las dos monedas. Entonces, el que compra desde cualquier otro país en dólares, obviamente automáticamente el sistema se los habilita y empiezan a cursarlo enseguida. Los que estén en Argentina necesitan avisarme para que hagamos un último pasito que se hace manual y ahí ya el sistema los habilita. Si todos me avisan para que les pase los regalitos extras que están incluidos en las dos modalidades, para que eso se los habilite aparte. Así que me avisan los que quieran comprar. Si alguien necesita comprar por transferencia, por cuenta bancaria, tanto en México como en Argentina, obviamente que también está disponible. Me escriben y lo solucionamos. ¿Dale? Bueno, gente hermosa, los dejo ir a dormir, que tengan una re linda semana. Sí, estamos a mitad de año, así que aprovechen a agarrar ahí las riendas de la vida ahora, que no nos agarre el 2027 en el mismo lugar donde estamos hoy. 2027 pueden tener ahí esa gran prosperidad para irse de vacaciones a donde quieran y pasar una re linda Navidad. ¿Sí? Les dejo un abrazo grande, estamos en contacto. ¿Vale? Adiós, adiós.